Yo, vamos a comenzar la clase de hoy, son las 9:38. Los puntos que hoy día nos va a tocar analizar son el crédito fiscal, el remanente del crédito fiscal, y vamos a ver un ejercicio de proporcionalidad en el IVA. ¿Ya? Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. La idea es que comencemos con los artículos 23 al 27 de la ley del IVA. Por lo tanto, vamos a partir analizando un poco la ley y después vamos a pasar a las láminas. Hay como un resumen y posteriormente vamos a desarrollar un ejercicio. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con la ley. Me voy a permitir compartir la pantalla. Acá estamos compartiendo la pantalla y vamos a agregar la ley. Entonces, teniendo una vez la ley en la mano, vamos a poder de mejor manera ubicar los artículos que tenemos que trabajar el día de hoy. Entonces, acá tenemos el decreto 825, ¿cierto? Y vamos a comenzar con el artículo, vamos a ver cuál fue el último artículo que analizamos, ¿cierto? La evaluación, vimos el tema de las tasas, vimos el tema de las notas de crédito, ¿cierto? Y vimos este tema de que sin perjuicio, del artículo 22, que decía que sin perjuicio lo expuesto en el artículo anterior, los clientes que hubiesen facturado indebidamente un débito fiscal superior al que corresponda, con las disposiciones de esta ley deberá agregar los importes facturados para los efectos de la determinación del débito fiscal. Por lo tanto, lo que nos toca ahora es el párrafo 6 del crédito fiscal. O sea, de aquí en adelante ya no analizamos las ventas, sino que analizamos las compras que realiza una empresa. Las compras van a estar delimitadas, ¿cierto? Por estos numerandos que hay acá en el artículo 3. Tenemos 7 numerandos que analizar. Entonces, vamos a partir por el primero. Artículo 23, ¿cierto? El artículo 23 indica que el artículo nos indica que el artículo nos va a indicar que no logro bajarle esto, me permiten un minuto. Ahí sí. A ver si logramos hacer esto un poquito más dinámico, que quede. El artículo 23 dice que estos afectos al pago del tributo de este título tendrán derecho a un crédito fiscal contra el débito fiscal determinado por el mismo periodo tributario, el que se establecerá en conformidad a las normas siguientes. 1. Dicho crédito será equivalente al impuesto de este título recargado en las facturas que acrediten sus adquisiciones o la utilización de servicios, o, en los casos de las importaciones, el pagado por la importación de las especies al territorio nacional respecto del mismo periodo. Por consiguiente, dará derecho a crédito el impuesto pagado en las operaciones que recaigan sobre especies corporales muebles o servicios destinados a formar parte de su activo realizable o activo fijo, actual PPE, ¿cierto? Y aquellas relacionadas con gastos de tipo general que digan relación con el giro o actividad del contribuyente. Igualmente, dará derecho a crédito el impuesto de este título recargado en las facturas emitidas con ocasión de un contrato de venta o un contrato de arriendo con opción de compra de un bien corporal inmueble y de los contratos referidos en la letra E del artículo 8. Por lo tanto, ¿a qué se refiere esto? Dice,
Dicho crédito será equivalente al impuesto de este título recargado en las facturas. No es lo primero que nos está diciendo. En las facturas. En ningún minuto nos dice que en las boletas. Entonces, cuando yo compro, quien me vende me puede vender con factura o me puede vender con una boleta, ¿cierto? Para que me venda con factura yo tengo que mostrar el RUT de la empresa y demostrar de que yo soy una persona que está acreditada a ello. En la actualidad existe una aplicación que uno descarga de las app, ya sea de las normales o las de Apple, y puede bajar una app que se llama eRoot y descarga el RUT. La empresa tiene que dar un permiso especial en la página web del servicio a esa persona, y esa persona va a comprar, muestra su celular y da vuelta mostrando que es la empresa, hay un código de QR para demostrarlo, y aparte por el otro lado sale el nombre de la persona que está autorizada. La persona que está autorizada tiene que presentar su identidad para y se le puede vender con factura. Si la compra no se lleva factura, o sea, no se lleva la documentación para comprar con factura, hay que comprar con boleta. Y aquí es muy claro, dice, dicho crédito será equivalente al impuesto de este título recargado en las facturas. No habla de las boletas. Por tanto, se deduce que las boletas no dan derecho a crédito fiscal. ¿Estamos? Dice que acredite su adquisición o utilización de servicios o, en el caso de las importaciones, el pagado por la importación de las especies al territorio nacional. Respecto del mismo periodo, o sea, estoy hablando que estoy todo en el mismo periodo. Periodo mes en 2020, mes febrero 2020, marzo 2020 y así sucesivamente. Por consiguiente, darán derecho a crédito el impuesto soportado pagado en las operaciones que recaigan sobre especies corporales muebles o servicios destinados a formar parte de su activo realizable, o sea, la mercadería que yo compro o la materia prima que yo compro para producir un artículo terminado y venderlo, o el artículo que yo compro, siempre soy una empresa comercializadora que no elabora lo que estoy comprando, sino que lo compro, lo pongo en un estante y lo vendo, ¿cierto? Ese es el activo realizable o el activo fijo, o sea, yo puedo estar comprando maquinaria, camiones, en fin, eh, un, un local comercial, que ese es un activo fijo. Y aquellas relacionadas con gastos de tipo general, que digan relación con el giro o actividad del contribuyente. Y esta parte es súper importante porque cuando yo digo gastos de tipo general, tendría que pensar de una manera que este gasto de tipo general que tenga relación con el giro de actividad del contribuyente. Entonces, si yo pienso, voy a ir al supermercado a comprar un limpiavidrios, pero resulta que eh, yo vendo chalecos. Entonces, ¿tiene relación con el giro de vender chalecos o fabricar chalecos? El comprar un limpiavidrios, a primeras diríamos que no. Por lo tanto, lo que hay que efectuar es pensar por qué necesito limpiavidrios. Ah, porque cuando yo expongo, ¿cierto? En las vitrinas, estoy para la posición de los clientes, están mirando sobre un vidrio. Si ese vidrio está cochino, no van a poder ver o apreciar bien la mercadería que yo estoy vendiendo o ver el precio, porque la gente pone la mano, los niños ponen las vitrinas, entonces se la van ensuciando. Y alguien que no tiene buena vista no va a poder apreciar bien eso. Y aparte, la imagen de la empresa. Entonces, cuando yo pienso en gastos de tipo general que digan relación con el giro y al contribuyente, voy a poder pensar también, ¿cierto? Y así lo manifiesta la distinta eh, jurisprudencia que hay del IVA, eh, que, que podríamos considerar el limpiavidrios, el ultramueble, el café, el té, eh, podríamos considerar las mopas para limpiar los pisos, podríamos considerar los productos para limpiar los pisos, ¿cierto? Entonces, los productos para limpiar el baño o para limpiar la cocina,
que si la tuviera la empresa, porque los trabajadores seguramente se preparan algo, comen dentro de la empresa, habrá una mesita en algunos casos, y hay que comprar útiles de aseo. Por lo tanto, los útiles de aseo también tienen mucho que ver en este tipo de, ¿cómo se llama? Estos gastos de tipo general. Si nos ponemos a pensar que hay veces que ocurre, estamos cerca de un mundial de fútbol y para la cocina de la empresa se compra un televisor. Y ahí es donde empezamos a pensar, ¿es necesario para producir la renta? ¿El televisor se va a ocupar solo para ver fútbol o es para de los trabajadores? Y aquí es donde entra un poco también los de tipo de gestión, donde pensáis que si yo tengo al trabajador contento en su horario de colación, donde le tengo un espacio y le tengo visión, ese trabajador se va a poder distraer y va a poder estar más entretenido. Pero ojo, hay personas que no les gusta comer con televisión y les molesta que esté un ruido fuerte. Entonces, voy a dar el gusto a algunos trabajadores y voy a tener descontentos a otros. ¿Ya? Entonces, las distintas posiciones en que nos podemos encontrar por hacer algo o comprar algo que tampoco tiene mucha relación con el giro, es problemático, ¿ya? El punto número 2 dice, no procede el derecho a crédito fiscal por la importación o adquisición de bienes o la utilización de servicios que se efectúen a hechos no gravados por esta ley o verse exentas que no guardan relación directa con la actividad del vendedor. Entonces, van a venir una factura en el cual va a existir una eh, deducción, ¿cierto?, del IVA crédito fiscal, no una deducción, eh, un desglose, ¿cierto? Un desglose. Y este desglose lo que va a generar es que usted va a poder mirar el valor neto del IVA y el valor total de la factura. Al poder mirar todos estos valores, la verdad es, ¿por qué no puedo usar el derecho? ¿Por qué no tengo derecho a usar el crédito fiscal? Y no tengo derecho a utilizar el crédito fiscal porque la actividad que desarrollo es exenta o no gravada. Por lo tanto, cuando yo vendo, no vendo con IVA. Pero cuando compro, compro con mucho IVA. ¿Sí? O sea, no con mucho, compro con IVA. Y cuando compro con IVA, se me va acumulando, se me va acumulando. Entonces, ¿qué debiésemos hacer? Tomar una cuenta, ¿cierto? Tomar una cuenta de resultados y cambiarla por el crédito fiscal. Me explico nuevamente, esto creo haberlo explicado con un ejemplo en algún minuto, pero lo vamos a volver a explicar. Si yo abro una planilla Excel, ¿cierto? Y te digo, pongo acá que un contribuyente con actividades exentas y o no grabadas. Ese soy yo, ¿ya? Entonces, un contribuyente con actividades exentas y o no grabadas. Vamos a dejar un poquito más amplio ahí, ¿cierto? Entonces, este contribuyente, cuando vende, lo vamos a escribir así, cuando vende, lo hace sin débito fiscal. ¿Por qué? Porque está grabada de IVA, ¿sí? Pero cuando compra, por ejemplo, eh, útiles de aseo en el supermercado, el supermercado vende con IVA, ¿cierto? Entonces, eso sí nos vende con IVA. Pero yo cuando vendo, vendo sin IVA. El contribuyente vende sin IVA, pero cuando yo compro, en el supermercado me vende con IVA. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy
comprando, ¿cierto? Voy a estar comprando, pero va a decir útiles de aseo, y va a decir IVA, crédito fiscal, contra, supongamos, efectivo, ¿sí? Entonces, va a decir acá, mira, compré útiles de aseo 100.000, ¿no? Y después va a decir acá que este es el punto de cierre, y acá me va a indicar, ¿cierto? Que es los 119. Entonces la pregunta es, si yo, cada compra que, esto es lo que importa, yo soy, lo vendo sin débito fiscal, por lo tanto, recuerden que el equilibrio siempre es decir, débito fiscal, ¿no? Y acá ponemos menos crédito fiscal. Y eso me dice el balance de lo que tengo que hacer. O sea, esto me dice, iba a pagar, o aquí puede ser impuesto a pagar, o declaración sin pago, eh, o declaración sin pago y permanente, ¿sí? Entonces, y el primero tendría que ser también una declaración, ¿cierto? Impuesto a pagar, ¿ya? Entonces siempre declaro, pero la pregunta es, ¿de qué pagando? ¿Declaro sin pago o declaro con remanente? Bueno, ahí está. Entonces la pregunta es, si yo no tengo débitos fiscales y tengo solamente créditos fiscales por las compras, se me acumularía una bolsa de créditos fiscales tan grande y tengo claro que por la actividad que genero no lo puedo solicitar como devolución. Entonces, porque son actividades específicas las que pueden pedirlo, la generalidad no lo puede pedir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá, esta cuenta, en vez de que sea de este tipo, la copio de nuevo, ¿cierto? En vez de que sea IVA crédito fiscal, lo que voy a hacer es poner que este es un IVA no recuperable. Y este IVA no recuperable pasa a ser una cuenta del estado de resultados, ¿ya? Entonces, antes esta cuenta era una cuenta de activo, pero no puedo tener una cuenta de activo eterna inflando el activo si es que no la voy a descargar nunca contra el débito fiscal. Por lo tanto, genera un IVA no recuperable y el valor de los útiles de aseo pasa a ser un mayor valor en este caso, ¿ya? Entonces, eh, con todo, quiero dejar en claro lo que más o menos me explica el párrafo 2 de la ley. Entonces, no procede al derecho al crédito fiscal por la importación o de bienes o la utilización de servicios que se afecten a hechos no gravados por esta ley o a operaciones externas o que no guarden relación directa. ¿Ya? Entonces, ese sería un muy buen punto a tener en consideración, en el cual ustedes van a tener que discriminar en un minuto determinado si corresponde que se utilice ese crédito fiscal o no. El punto 3 es el punto esencial de la clase de hoy, es uno de los puntos neurálgicos que vamos a tocar. Y dice: los contribuyentes ciertos efectos al pago del tributo de este título tendrán derecho a un crédito fiscal contra el débito fiscal determinado por el mismo tributario, el que se establecerá en conformidad a las normas siguientes. Punto 3. En el caso de importación o adquisición de bienes o de utilización de servicios que se afecten o destinen a operaciones gravadas y exentas, el crédito se calculará en forma proporcional de acuerdo a las normas que establezca el reglamento, ¿ya? Entonces, ¿quién o dónde me tengo que ir? ¿Cuál es la... Tengo una actividad en la empresa que es grabada y a la vez tengo una actividad que es exenta. Wow, tengo una actividad grabada y tengo una actividad. Como tengo las dos actividades, debería estar, ¿qué cosa?
primero nos vamos a ir al reglamento, ¿cierto? Vamos a ir a buscar nuestro reglamento. Acá está. Acá está el reglamento. Y tendríamos que ir a buscar lo del artículo 23, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar lo del artículo 23, en qué para poder, aquí está la determinación del débito fiscal. Ojo, en el artículo 23 ustedes van a encontrar a tu apoyo más para lo que es la prueba, la segunda prueba. Importante leerse el reglamento, ¿ya? Déjenme ir a buscar. Ah, acá está. Acá está, ¿cierto? El artículo está, dan derecho a crédito fiscal, ¿cierto? Crédito fiscal se establece, aquí está. Vamos a buscar la parte que a ustedes les interesa. Para determinar, no proceder el crédito fiscal, súper importante, respecto a los impuestos pagados por la importación o adquisición de bienes que no se utilizan, los pagos de importación o adquisición de especies o utilización de servicios que se afecten o destinados a operaciones, etc. Eso es todo lo que fuimos conversando, ¿cierto? Y es importante, se entenderá que las operaciones señaladas en inciso anterior, o sea, tampoco se va a usar el crédito fiscal por los bienes pagados por la importación o compra de bienes muebles de utilización de servicios que no guarden relación directa con la actividad del giro contribuyente. Y se entiende que las operaciones señaladas en el inciso anterior, o sea, en este, no guardan directa con la actividad del giro del contribuyente cuando se destinen a fines diferentes de aquellos que constituyen su giro o actividad habitual, como ocurriría, por ejemplo, en las importaciones, adquisiciones o utilizaciones que éste efectuara para su uso particular o que, destinándolo a su empresa o negocio, dicha destinación sea con fines ajenos a los de su industria o actividad, de forma tal que no puede llamarse que guarda relación directa con su giro. ¿Ya? Súper importante. Y después dice, para determinar el monto del crédito fiscal a que tiene derecho los vendedores y o prestadores de servicios respecto de un periodo tributario, se observan las siguientes reglas. Si se trata de adquisiciones y utilización de servicios, dicho crédito será equivalente al impuesto al valor agregado recargado separadamente en las facturas que acrediten las compras o servicios utilizados en el mismo periodo tributario. Aquí, facturas, perdón, será equivalente al impuesto recargado separadamente. ¿En qué documento? La factura. Súper importante de nuevo. Nuevamente, quedó claro que tengo que el impuesto viene recargado y en el único documento que viene recargado es en las facturas. 43. El crédito fiscal a que tiene derecho el vendedor y el prestador de servicios cuando ha importado, adquirido bienes o utilizado servicios afectos al impuesto a valor agregado destinado a generar operaciones grabadas con y exentas y o no grabadas por el mismo, deberá ser calculado de la siguiente forma. Ya es donde aplica, estamos viendo. Entonces, esto está explicado en el reglamento y dice, el crédito fiscal respecto de las maquinarias y otros bienes del activo fijo de las empresas e insumos, materias primas o servicios de utilización común deberá ser calculado separadamente del crédito fiscal a que tienen derecho los contribuyentes de acuerdo con las normas dadas en los artículos anteriores. Respecto de las importaciones, adquisiciones de especie o utilización de servicios destinados a generar exclusivamente operaciones gravadas por el impuesto. Ok. Después dice, para determinar el monto del crédito fiscal respecto a los bienes culturales, muebles e inmuebles, y al mismo que anterior, ¿cierto? Pero muebles e inmuebles de servicio de utilización común. Y aquí es donde esto, ya entonces aquí me está cambiando el tenor y porque me está diciendo que es de utilización común. Entonces, si yo le pongo ahora, se vería feo.
distinto. Ahí estamos. Listo, vamos a pescar. Utilización común. Eso es lo que me está interesando. ¿Ya? Indicados en el número anterior, se estará en relación, se estará a la relación porcentual que se establezca entre las operaciones netas, contadas, otorgándose dicho crédito únicamente por el porcentaje que corresponda a las ventas o servicios con el impuesto al valor agregado. Los contribuyentes deberán determinar la relación porcentual a que se refiere el número anterior, considerando las ventas y los servicios netos grabados y el total de las ventas y los servicios netos contabilizados, efectuando durante el primer tributario en el que efectúen conjuntamente operaciones grabadas y exentas. Para los periodos tributarios siguientes deberá considerar la misma relación porcentual, pero acumulando mes a mes los valores mencionados hasta el año calendario. ¿Esto qué quiere decir? Hasta completar el año calendario. Hasta completar el año calendario lo que quiere decir es que usted esto lo va a hacer, esta operación, de enero a diciembre, si es que así fuera. O si partió en mayo, de mayo a diciembre. En enero del próximo año, Fojas parte de nuevo. El crédito fiscal proporcional, determinado de acuerdo a las normas anteriores, podrá ser ajustado en la forma y condiciones que determine la dirección a su juicio exclusivo. La dirección a su juicio exclusivo podrá también establecer otros métodos para determinar el monto del crédito fiscal proporcional. Lo anterior se aplicará especial, pero no limita de proyectos de largo desarrollo, u otras operaciones en que transcurre un tiempo considerable entre la generación del crédito fiscal y el devengo del IVA. El 7 está eliminado, el 6 está eliminado, y el 7 dice que el crédito fiscal, ¿cierto? El crédito fiscal, las maquinarias, los bienes del activo fijo de empresas, del activo fijo de las empresas, insumos, materias primas y o servicio de utilización común, del cual se hizo uso indebido, el contribuyente, al deducir su valor total del débito fiscal, dará derecho al fisco a exigir el resto del impuesto con reajustes, multas e intereses, en la parte proporcional a la que los bienes, insumos o servicios usen la generación de las operaciones exentas y no grabadas. Por lo tanto, sugiero estudiar el artículo 17 del Código Tributario y complementar su estudio con esto para saber cuáles serían las sanciones y cuáles serían las multas que tendría que aplicar el servicio si ve que usted ha hecho un uso eh, de esta proporcionalidad del tipo de crédito fiscal. Por lo tanto, ya leímos el reglamento y ya leímos el tema de lo que estábamos analizando, de lo que es el crédito fiscal proporcional, que es prácticamente lo que nos interesa hoy día. Entonces, pasar un poco a las láminas para hacer un repaso, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso y con este repaso después vamos a pasar al ejercicio. Entonces, las láminas van a hablar del impuesto al valor agregado, el crédito fiscal y proporcionalidad, ¿cierto? Y vamos a ir avanzando. Entonces, las partidas que dan dinero fiscal: compras de utilización de servicio e importaciones destinadas a formar parte del activo fijo, compras, utilizaciones de servicio e importaciones de parte del activo realizable, gastos de tipo general, y nota, se exceptúan todas las acciones y tipo de gasto originado por automóviles tipo station wagon o similares, salvo que el giro sea la compra o venta o arrendamiento de estos vehículos. Cuando el requisito formal del crédito fiscal está recargado de forma separada en facturas de compra o notas de débito recibidas, en el caso de las importaciones, ¿cierto? El impuesto deberá estar pagado según el comprobante de ingreso. Los documentos deberán estar registrados en el libro de compras. El crédito fiscal se deberá imputar en el mismo periodo en el cual se efectuó la compra, utilización del servicio de importación que lo generó, y en el caso de documentos recibidos con retraso, se imputará en un periodo en el que generó o a los 2 periodos siguientes. Esto quedó de la antigua ley, ¿cierto? Pero debiésemos ya no tomarlo en cuenta. O sea, en forma práctica, esto que está acá, debiésemos acá, deberíamos ir volando. ¿Por qué? ¿Y por qué deberíamos cambiarlo? Vamos.
Porque actualmente existe el tema de la facturación electrónica. Y la facturación electrónica te da un plazo de 8 días para que tú puedas cambiar, o sea, para que tú puedas dar acuso de recibo de las mercaderías y de esa factura. Entonces puede ser que yo haya comprado el día 26 de abril, entonces está el 26, el 27, el 28, el 29, el 1, el 2, el 3 de mayo. Entonces yo tenía hasta el 3 de mayo para dar acuso de recibo, perdón, hasta el 4, porque no se cuenta el mismo día, hasta el 4 de mayo para dar el acuso de recibo de esta adquisición. Entonces, no quedó dentro de los créditos fiscales de abril, sino que va dentro de los créditos fiscales de mayo. Entonces, facturas de abril van a quedar en el periodo tributario de mayo, y esto está permitido, ¿ya? Ahora, donde vamos a tener que tener mucho, mucho cuidado es cuando yo tengo facturas en diciembre y el acuso de recibo necesariamente hacerlo sí o sí en la página web del servicio el 31 de diciembre. ¿Y por qué tengo que hacer? Que la ley de la renta me dice que los gastos que voy a incluir dentro del periodo, o sea, los va a posible la renta, 1 de enero, 31 de diciembre, son del periodo. Entonces yo no podría tener dentro del periodo 2019 un gasto por una factura del 26 de diciembre del 2018. Esa factura para efectos de IVA procede, para efectos de renta no procede. Entonces, para no tener ese problema, debiésemos tener eh, delicadeza o ser cuidadosos en revisar la documentación hasta el día 31 de diciembre en la página web de la empresa y dar el aviso de acuso de recibo para que esa factura entre en la declaración del mes de diciembre. Si luego el 1 de enero, ya no pasa enero del próximo año. Entonces, es súper importante. Los documentos deberán estar registrados en el libro de compras y el crédito fiscal se deberá imputar en el mismo periodo en el cual se efectuó la compra, utilización del servicio o importación que lo generó, ¿cierto? Las partidas que no dan derecho, estamos haciendo un resumen: compras, utilización o servicio o importaciones que no guardan relación con el giro, compras, utilización de servicios o importaciones destinadas a generar una actividad exenta o no grabada, ¿cierto? Y compras, arrendamiento, importaciones, mantención o cualquier otro ítem relacionado con automóviles tipo station wagon, salvo que el giro sea la venta o arrendamiento de estos vehículos. Obviamente vamos a tocar en el punto del artículo 23, en el número 5, las facturas falsas. Documentos que respaldan el crédito fiscal. El libro de compras se debe registrar los documentos para el crédito fiscal y se cumpla y que funciona. Ojo, actualmente el Servicio de Impuestos Internos nos pide que nosotros tengamos un registro de compra y venta en la página web, pero ese registro de compra y venta debe estar al dedo con nuestro libro de compra y ventas que están en la contabilidad de la empresa. Entonces tú me vas a decir, oye, pero no necesito llevar un libro de contabilidad, de libro de compra y venta, si están los registros puestos en la página web del Servicio de Impuestos Internos. Podría concordar, pero normalmente las empresas ocupan a contadores o ocupan software que requieren que de compra y de venta se complete para después poder generar la cancelación de los clientes o de los proveedores con el número de factura. Y cuando hay un análisis de cuentas, que esto es netamente contable, no es tributario, o sea, esto es financiero, cuando yo quiero hacer un análisis de cuenta de quiénes son los clientes que me deben, esa información la tengo. En cambio, si yo me llevara solo con el libro de compra y venta que está en el servicio, tendría que llevar un Excel manual u otro tipo de cosas. Por lo tanto, ahí está el detalle de cómo o el por qué gestionar un libro de compra o venta dentro del software de la empresa, o que el contador lo tenga en forma separada para poder hacer los análisis de cuentas. Entonces, hay un tema tributario, hay un tema contable financiero, pero este tema contable financiero es de índole de gestión, ¿ya? Entonces, cuando estamos pasando los tributos, también tenemos que mirar las otras áreas, vamos analizando las cosas. Por lo tanto, el total del crédito fiscal del periodo respectivo será la sumatoria del impuesto recargado en ¿qué? Facturas de compra, de crédito, notas de débito, y eso me va a dar
el total del crédito fiscal del periodo, ¿ya? Vamos a hablar un poquito del remanente del crédito fiscal, nos vamos a adelantar un poco al artículo. No, me voy a permitir pasarlo y me devuelvo. Me voy a devolver. Vamos a ver ciertos artículos especiales. O acá, crédito fiscal proporcional. Los contribuyentes al pago de este tributo tendrán derecho a un crédito fiscal contra el débito fiscal determinado en el mismo periodo tributario en el que se establezcan conforme a la norma siguiente. Y esto lo dice el artículo 23. El número 3. En el caso de importación o adquisición de bienes de utilización común de servicios que se afecten o destinen a operaciones gravacentas, el crédito se calculará en forma proporcional de acuerdo con las normas que establezca el reglamento. Artículo 43, está lo que conversamos antes, el crédito fiscal a que tiene derecho el prestador de servicios cuando ha importado o adquirido bienes corporales muebles, ¿cierto? Va a tener esto. Dentro del concepto de venta, perdón, ahí, de, y, perdón, ahí, de la siguiente o calculado de la siguiente forma. Entonces, me dice que va a haber una proporcionalidad. Yo para explicar eso voy a salirme de acá y lo vamos a aplicar en nuestro 6. Entonces me dijo que tenía que calcular una proporción. ¿Para qué o por qué? Entonces, vamos de una forma más ágil, de una forma, ¿cierto?, que sea clara. Vamos a decir, mira, ¿qué es lo que me está interesando a mí acá? El, el crédito fiscal, ¿ya? A mí lo que me está interesando acá es el crédito fiscal. Entonces, este crédito fiscal yo lo voy a poner en una cosa así y voy a decir, recuerden que acá lo que importa es la actividad. ¿Ya? Ahí tendría listo todo. Y por otro lado, acá voy a tener, podríamos decir que acá voy a tener las compras y voy a tener el valor. Entonces la pregunta que va a surgir acá es la siguiente. Mira, voy a hacer 3 compras. Primera, acá vamos a detallar lo que voy a comprar, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener voy a hacer el ejemplo más fácil, decir, mira, mis actividades, o aquí me disculpan, no le voy a poner IVA afecto, ¿ya? Para que suene mejor. IVA afecto, ya lo voy a explicar de otra forma. Y aquí voy a colocar eh, 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 exento y o no grabado, ¿cierto? Y le vamos a dar este mismo tipo ahí. Entonces, supongamos que yo voy a tener una empresa, esto es súper importante, voy a tener una empresa que se dedica a empresa de, de giro, de giros, encomiendas y
eh, venta de pasajes. ¿Ya? Venta de, eh, o venta de pasajes terrestres, no sé, de autobús a autobús. Listo, para que quede mucho más claro. Entonces, mira, lo primero que compré, voy a poner que compro para los buses de encomienda, eh, ruedas, no, neumáticos, neumáticos, ¿cierto? Entonces la pregunta es, eh, y si ustedes le quieren poner fácil, 100.000 pesos neto. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo un color amarillo? ¿Y por qué la voy a delimitar con un color amarillo? Porque la pregunta que me tengo que hacer cuando yo estoy con el color amarillo y es una pregunta, ¿quién me, quién me vende? ¿Cuándo vende? ¿Su actividad es grabada, exenta o no grabada? Esta es la pregunta que me tengo que hacer en el color amarillo. ¿Ya? Entonces, esta es la pregunta que me tengo que hacer en el color amarillo. Esa es la gran pregunta. Entonces, cuando yo compro para los buses de encomienda neumáticos, los neumáticos, cuando los vende eh, esta empresa, eh, en temas de repuestos especializados para autos, todos venden, cuando los neumáticos me los venden con IVA. Entonces, si quien me vende con IVA, va en neto. Si quien me vende sin IVA, va en exento o no grabado. ¿Ya? Entonces, en esta parte de aquí va quién vende y cómo vende. Esa es la idea. Entonces, ¿quién vende? ¿Quién vende los neumáticos? ¿Cómo los vende? De grabados. Listo. Si los vende grabados, los 100.000 van acá. Bien, los vendió grabados. Por lo tanto, ahora la pregunta es, ¿para qué actividad lo voy a hacer yo? Los voy a utilizar para la actividad de encomienda, ¿cierto? Y ahí vamos a solo la palabra, veamos si se puede destacar solo la palabra encomienda. No, muy bien. Vamos a subrayar la palabra y vamos a ponerla en negrita, la palabra encomienda. Entonces, como son buses por encomienda, la encomienda cuando yo la vendo grabada. Por lo tanto, el 19% lo voy a calcular acá, ¿cierto? Y normalmente acá va a haber una línea de total, ¿cierto? Total va a ir acá. Entonces, esto va a ser la sumatoria de todo eso, ¿ya? Ok, estamos listos hasta ahí. Segundo. Entonces, si yo ahora le digo, mire, compro para los buses del transporte de pasajeros, eh, que voy a comprar ahora repuestos para el motor por 200, por 200.000, ¿ya? Entonces voy a comprar en este caso repuestos. Entonces la pregunta es, primero, ¿quién me vende? Cuando me vende su actividad grabada, exenta o no grabada. Yo estoy comprando, en este caso, estoy comprando repuestos para el motor. Y los repuestos para el motor son grabados.
Ok, entonces vuelvo a poner acá los 200, ¿cierto? Parece que puse más. Pongo los 200. Entonces ahora la pregunta que nace es la segunda, la utilización del crédito fiscal. Entonces aquí, esto que está acá, lo podríamos poner con un color verde, podemos poner utilización del crédito fiscal, para que sea más fácil. Entonces, esta es la utilización del crédito fiscal. Entonces, ¿para qué actividad voy a utilizar este crédito fiscal que viene separado? Para la actividad del transporte pasajero. ¿Dónde está ubicada la actividad del pasajero? Es una actividad exenta. Ok, entonces acá yo voy a separar y voy a colocar por punto 19 el valor que tiene esto. ¿Ya? Voy a colocar ese valor ahí. Y esto lo voy a copiar hacia abajo. ¿Ya? Voy a hacer un tercero. Esto, un tercero explicativo. Entonces digo ahora, ¿cómo? ¿Quién? A ver, voy a comprar en librería 300.000, ¿cierto? Siempre neto. Voy a comprar en librería 300.000 para la empresa. Así es. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Me vende? ¿Cuándo me vende? ¿Su actividad es grabada, exenta o no grabada? Mira, eh, la actividad en la librería cuando vende es grabada. Ya, ok. Entonces ahora tengo los 300.000 acá. Bien, tenemos los 300.000 pesos acá. Eh, Pregunta ahora verde. Utilización del crédito fiscal. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo compro? ¿Cierto? ¿Cuándo compro? ¿Para quién compro? Cuando compro, ¿para quién compro? Estoy comprando para la empresa. No me está discriminando si es para el servicio de encomienda o para el transporte de pasajeros, ¿cierto? No me está pidiendo eso. No me está pidiendo eso. Entonces, ¿cómo lo logro discriminar? ¿Cómo lo logro eh, encauzar eso? Es fácil. Le digo simplemente que como no tengo claro, compro una resma de hojas, compro lápices. Yo no podría estar diciendo que estoy utilizando facturas o las anotaciones de las encomiendas y de las ventas de pasaje y digo cuánta tinta ocupé de este lápiz. No podría. Tendría que contabilizar cuántas hojas de la resma, de las 500 hojas que vienen en una resma, utilicé para imprimir cosas exentas y cosas no grabadas. Entonces, como hay cosas que ya no se puede llegar a ese detalle, lo que debiésemos hacer es lo siguiente. Debiésemos decir, ok, esta compra de librería es de utilización o uso común, o sea, me sirve para la actividad afecta como para la no exenta no grabada. Esto que está aquí, yo debiese copiarlo, pegarlo y después mover mi fórmula de esto para allá y dejarlo así. Entonces, el amarillo es quien me vende cuando me vende, si él es grabado o exento. Entonces, vamos a hacer el cuarto ejemplo para que esto quede claro. Me llega, entonces, llega la factura de la empresa de contadores por 80.000. Entonces, llega la factura de la empresa de los contadores. Los contadores normalmente cuando prestan su servicio en una empresa no son grabados con IVA. Y como no son grabados con IVA, la pregunta amarilla es ¿quién me vende? Podríamos agregar acá ¿quién me vende? Presta el servicio. ¿Quién me vende o presta el servicio? ¿Cuándo me vende o presta el servicio?
vende exento, grabado o no grabado. Entonces aquí la respuesta es este, número 4, cuando presta el servicio, lo presta exento. Por lo tanto, los 80.000 irían acá y el valor que tenga acá es los 80.000. Entonces, aquí tengo ejemplo y he llenado todos los recuadros para que ustedes puedan hacer los análisis. ¿Ya? Ok. Dicho esto, entonces volvemos a las láminas. Está explicado del artículo 43 del decreto supremo 45. ¿Cierto? Y lo que viene acá es algo que vamos a ir analizando más rato. Entonces, el procedimiento que nosotros hemos hecho es identificar las compras, importaciones relacionadas con las ventas afectas, con las ventas exentas o no grabadas y los de utilización común. ¿Sí? 3 bandejas distintas es lo que hicimos. Después, el impuesto recargado en las compras de servicios relacionados directamente con las ventas afecto, ¿cierto? ¿Qué es porque acá me dice, ¿qué puedo usar? Voy a usar los servicios afectos y voy a utilizar la parte como si yo me vuelvo a la planilla y hago un sumar, ¿cierto? Y hago un sumar acá. Una raya para la suma y acá le pongo el signo igual para ser muy ordenado. La pregunta es, ¿qué voy a utilizar yo? Entonces, este crédito fiscal que está acá, le vamos a poner en verde. Ese lo voy a utilizar. Este lo voy a colocar en un poquito rojo, porque no lo voy a utilizar. ¿Ya? Este que está acá, definitivamente no lo voy a poder usar. ¿Ya? Ese no. Y este lo voy a utilizar ¿en qué? En la proporción. Entonces, estos 19.000 van a ser un crédito fiscal que se utiliza. ¿Ya? Este es un crédito fiscal que no se utiliza. ¿Ya? Y al no utilizarse pasa a ser un mayor costo o gasto. O sea, IVA no recuperable, ¿cierto? Y después tengo este que está acá, que tengo que proporcionarlo. Entonces ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo, cierto? ¿Cómo hago esta famosa proporción? ¿Cómo saco esa proporción que está ahí? Entonces esa proporción de las ventas. Voy a tener que colocar arriba las ventas afectas en el numerador, ¿cierto? Voy a colocar mis ventas afectas y en el denominador yo voy a colocar mis ventas afectas. Bueno, siempre estamos hablando de valor neto. Mis ventas afectas, voy a colocar netas, más mis ventas exentas y no grabadas. Y vamos a hacer un paréntesis, vamos a poner acumuladas. ¿Ya? Entonces, esto que está acá lo vamos a soltar y lo vamos a colocar un poquito más grande. Hasta ahí. ¿Ya? Y las ventas también las vamos a soltar. Vamos a colocar hasta acá. ¿Ya? Y a esto le vamos a hacer una rayita para que se entienda. Entonces, cuando yo digo acumuladas, quiere decir que tengo que tomarlas de los meses anteriores. Entonces, cuando yo tengo esto que está acá, yo acá tendría que tener el supuesto de las ventas. Entonces, pongámonos un supuesto. Vamos a colocar acá supuesto, puesto, ¿cierto? Ventas netas por un valor de 1.000.000. Y vamos a poner las ventas exentas
fueron de, nuestras ventas exentas fueron de 800.000. ¿Ya? Entonces, en esta fórmula que está acá, yo voy a copiar esto que está acá y lo voy a copiar acá todo. ¿Qué tengo que colocar en el numerador? En el numerador tengo que colocar mis ventas netas, afectas, y en el denominador tendría que colocar, ¿cierto?, mis ventas netas más mis ventas exentas, ¿sí? O sea, eh, uh, esto, hasta ahí vamos súper, ¿cierto? Hasta ahí vamos súper bien. Tengo el valor, tengo el 1.800.000, tengo este valor que está acá, pero dice acumuladas y en esta parte también tendrían que estar, eh, ¿cierto?, acumuladas. Entonces, vamos a poner paréntesis, acumuladas. Que en este supuesto que está acá, este supuesto es mes en el 2020, ¿ya? Entonces en el mes de enero no tengo absolutamente nada, o sea, no tengo nada para poder comparar, no tengo nada para poder eh, indicar que esto es distinto, me explico. No tengo absolutamente nada en el mes de enero. ¿Sabes qué? Acumulado para atrás, porque el mes de enero es el primero del año. Entonces, las acumuladas son, si estoy en febrero, tomo las ventas de enero más febrero. Si estoy en marzo, tomo las de enero más febrero más marzo. Pero estoy en enero estoy solito. Entonces, le vamos a sacar estos signos que le habíamos puesto para poder, de alguna manera, ahí, ¿ya? Eh, Ahí tenemos el milloncito, ya quedan 8. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer yo acá? Voy a tener que decir el millón, debo por el 1.000.008. Y esto después, que está acá, lo tengo que multiplicar 100. Y eso me va a dar que es un 50, con dos decimales siempre en el IVA, un 56, un 55,6%. Entonces, este porcentaje que está en ese color va a ser el que yo voy a tener que usar acá. ¿Ya? Ese que está ahí, le voy a poner el mismo color. ¿Se dan cuenta? Ese porcentaje que está ahí, que lo voy a embarcar con negro, es el mismo porcentaje que tengo que utilizar que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a saber yo de estos 57.000? Ah, fácil. Tengo de IVA común, ¿cierto? Un valor de 57.000. Entonces, ahora tomo los 57.000 y digo, lo voy a ir en una parte que está afecta, parte que está exenta y o no grabada. ¿Ya? Entonces voy a tomar ese valor que está ahí y voy a decir, a ver, de los 57.000 que están acá, tomo los 57.000 y los multiplico por el 55,56%. Y ese valor que está ahí, yo le debiese colocar una cosa, una frase, redondear, paréntesis, paréntesis, redondeo, pongo que quiero 0 decimales y me queda ese monto, ¿cierto? Ahí. Por lo tanto, la parte exenta no grabada sería ese
la suma de estos dos me tiene que dar los 57.000. Entonces estoy cumpliendo con los 57.000. Entonces la parte afecta tenía un 55,56%, ¿cierto? Por lo tanto, tiene un 100 menos el valor que está ahí, es un 44,44%. ¿Quién? De el total. Entonces, he sacado la proporcionalidad, atribuir qué cosa, estos 57.000 que están acá. Por lo tanto, del IVA común va a haber una parte que se va a ir a afectar, o sea, esto va a quedar con el color verde y esto va a quedar con el color rojo. Entonces, estos 57.000 que estaban al principio sin saber qué iba a hacer con ellos, pasan a transformarse en que los 31.000 se van a sumar a los 19.000 y van a quedar como crédito fiscal que se utiliza, y los 25.331, ¿cierto? Van a quedar como un IVA que no se utiliza y van a ser un mayor costo o un mayor gasto sumados a los 38.000 que están acá, ¿ya? La idea de la proporcionalidad es esa, tratar de alguna forma, ¿cierto?, de distribuir esta parte común entre lo que le corresponde a lo afecto y entre lo que le corresponde a lo exento y o no grabado. Así que es lo que se trataba de explicar en la lámina que estábamos conversando. Entonces, la proporción del crédito fiscal recargado en la utilización de servicios directamente relacionados con ventas de utilización común es lo que voy a poder utilizar. Entonces, ¿cuáles voy a poder utilizar? Dos. ¿Cuáles de estas dos? Según el ejemplo, esta es la letra A y esta que está es la letra B. Entonces, de las láminas, si siguieron la clase, esta parte es la letra A de la lámina y esta parte que está acá es la letra B de la lámina. Ok. Y la fórmula, para que la tenga, ventas totales y de servicios efectos acumulados por las ventas y o servicios totales acumulados, o sea, tanto exentos como no grabados. Y el crédito fiscal a utilizar es el crédito fiscal de utilización común por la proporción, y el crédito fiscal no utilizable es considerado gasto para la empresa, o costo, mayor costo o mayor gasto, ¿ya? Entonces, hasta aquí nosotros hemos visto un ejercicio práctico, chico, de clase, en la web de nuestra clase hay un ejercicio grande, ¿cierto? En el cual yo en esta clase solo haré a hacerlo, no lo voy a terminar, lo van a terminar ustedes, van a mandar como ya para ver si esta parte de la materia dio o dio. Tenemos la segunda hora, ¿cierto? Ya pronto nos vamos a ir al resto y para poder entender esto. Entonces, vuelvo a explicar. Aquí lo que me interesan son dos cosas. ¿Qué es lo que estoy comprando? ¿Qué? Porque ¿qué es lo que estoy comprando? Todo detallar el tipo. ¿Y qué me va a interesar? ¿Para quién lo utilizo? Entonces, si se dan cuenta, voy a marcar y voy a repasar esto que está acá, porque esto que está acá dice para el motor, lo voy a poner cursiva, ¿ya? Y en la actividad a la cual nos estamos dirigiendo nosotros, la pongo solamente en negrita y subrayada. O podemos transformar esto para que quede más claro todavía. Estos neumáticos los voy a... Ahí, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es que me va a interesar. ¿Compro para la encomienda? Ok, los buses de encomienda. ¿Para quién interesan los buses de encomienda? Para saber el tema del crédito fiscal. ¿Qué compró? Neumáticos. ¿Y para qué me interesan los neumáticos? Para quién me vende, cuando me vende exento o no grabado o me vende grabado. Y esas son las cosas en que me tengo que preocupar. Otro detalle, el IVA afecto siempre va a terminar... mira,
puede llevar una confusión el tema de los colores. Podría ser que yo mejorara esto y que dijera que esto va con este celeste. Así lo verde me queda con lo verde acá y lo rojo me queda con lo rojo acá. Buen punto. Entonces, la utilización del crédito fiscal, vamos a ver si es para mi actividad afecta, exenta o no grabada o común, y el amarillo es para quien utilizo o no. Los verdes son los IVAs que voy a poder utilizar y los rojos son los IVAs que no voy a poder utilizar. Y este 57 que está acá ha sido proporcionalizado y dividido para poder demostrar cómo hacer esta utilización, ¿cierto? ¿Para qué estaría de más? Pregunta, una duda o consulta, como me encuentro solo en la clase, que en esto nos vamos a ir un break para poder pasar a la materia que continúa y después poder avanzar un poco el ejercicio para que lo terminen ustedes y, como les indico, me entreguen una tarea. Que estén bien. Vamos a continuar, ¿cierto?, con nuestro ejercicio. Comparto nuevamente mi pantalla para poder mostrarles a ustedes la continuación de la materia. Seguimos entonces revisando ahora lo que habíamos dejado pendiente. Estas láminas están listas. Esta lámina la vamos a dejar un minuto pendiente y vamos a revisar la ley, ¿cierto? El decreto ley 825. Entonces, el punto 3 ya estamos claros. El punto 4 dice, no darán derecho a crédito fiscal las importaciones, arrendamientos, conocimiento de compra y adquisiciones de automóviles, station wagon y similares, y de lubricantes, repuestos y reparaciones para su mantención, de productos o sus componentes que usen en cualquier forma de subsidios al consumidor, de acuerdo al artículo 48. Que el giro o actividad contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes según corresponda, salvo en aquellos casos en que se ejerza la facultad del inciso del artículo 31 sobre la ley de impuestos. Tampoco darán derecho a crédito los gastos incurridos en supermercados y similares con los requisitos que establece el inciso primero del artículo 31 sobre impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir esto? Los gastos en el artículo 1 sobre la ley de la renta indican que tienen que ser gastos necesarios para producir la renta, ¿cierto? Que tienen que estar documentados, que tiene que ser fehaciente el documento, que tiene que existir, que tiene que ser del giro y dentro del periodo, que era lo que les conversaba yo en la primera hora. Por lo tanto, el tema de los vehículos no va a ser necesario como gasto, y no voy a poder utilizar el crédito fiscal porque no es necesario como gasto. Aquí se relaciona la ley de la renta con la ley del IVA, porque si yo tengo una empresa que compra y arrendamiento de vehículos, puedo usar el crédito fiscal. Si yo compro un automóvil o un station wagon y similares es porque actualmente se le llaman a ciertos tipos, ¿cierto? Y la camioneta tipo sub significa que si uno ve el padrón del vehículo, es un tipo vago, como por ejemplo las camionetas Santa Fe, las Mazda CX-5, todo ese tipo de vehículos. Entonces, ¿podría yo pedir una autorización al Servicio de Impuestos Internos para comprar un vehículo o una camioneta tipo sub? Sí, podría, pero no puedo ejercer la compra antes que el servicio me diga que puedo comprar ese vehículo para la utilización de la empresa, ¿ya? Hay veces que nosotros vemos vehículos en la calle que tienen pegados unos adhesivos, dice la empresa, que por ejemplo, una empresa de fusión compra de repente uno de estos vehículos tipo Fiat o Volkswagen, que son como unos cuadrados atrás y que adelante llevan 2 asientos nomás. La compañía de telecomunicaciones, cuando el BTR, cuando llega Telefónica y con sus autos, que no son autos, pero no son camiones tampoco, bueno, ellos piden autorización para poder utilizar este tipo de vehículos, autorización antes
y una vez que el servicio de impuestos internos ha dado la autorización, si lo hago a la inversa y compro primero antes de tener el permiso respectivo del ente fiscalizador, la compra no tiene derecho a crédito fiscal. Por otro lado, dice, no darán derecho a crédito los impuestos recargados tenidos en facturas no fidedignas o falsas, o que no cumplan con los requisitos legales o reglamentarios, y en aquellas que hayan sido otorgadas por personas que resulten no ser contribuyentes de este impuesto. Entonces, lo establecido en este inciso no se aplica cuando el pago de la factura se ha dado cumplimiento a los siguientes requisitos. Puede ser del caso, antes de leer los requisitos, en que la factura no sea no fidedigna o falsa. Esa puede ser en su materialidad, quiere decir que se dijo que se compró, pero nunca se compró, sino que este fue para destinar dinero a otra persona y además estoy utilizando el crédito fiscal. O sea, nunca me llegó la mercadería, pero no corresponde. Falsas también pueden ser facturas que los contribuyentes emiten, pero que no tienen los timbres establecidos. Podría ser que tienen alto conocimiento en sistemas digitales o tecnología, puedan fabricar facturas y enviárselas a contribuyentes como que están vendiendo o prestando un servicio. Una vez que se entienda esto, me dice que lo establecido en el inciso primero o en el inciso anterior no se aplica si es que yo pagué la factura dando cumplimiento a estos requisitos. Un cheque nominativo, vale vista nominativo o transferencia electrónica de dinero a nombre del emisor de la factura, a la cuenta corriente bancaria al respectivo comprador o beneficiario. Entonces, si yo tengo una persona que me vendió, pero esa persona, la verdad es que no tiene la documentación, puede ser que yo no lo sepa como comprador. Si no lo sé y yo le emito un cheque, pero el cheque va nominativo, o sea, va cerrado donde dice al portador o a la orden, o le entrego un vale vista nominativo, un vale vista no es un cheque, un documento que uno saca en el banco que primero lleva el dinero al banco y el banco le entrega el vale vista, es representativo de dinero, pero tiene que ir a nombre del contribuyente que dice la factura, porque puede ser que la persona me diga, oye, emíteme el cheque o hazme la transferencia a mi cuenta personal. No, la cuenta, el nombre del cheque, del vale vista o la transferencia tiene que ser a nombre de la empresa que me vendió o que me prestó el servicio. Entonces quiere decir que yo de buena fe compré y es él el que me está engañando. Por eso que dice que hay que cumplir con esto. Entonces el cheque tiene que ir a nombre de la empresa, cerrado. Entonces, ¿qué va a provocar? Que la persona que va a cobrar ese cheque tiene que llevar el documento que dice que la empresa está creada al banco y que va a cobrar el cheque que está nominativo. El vale vista o la transferencia electrónica. Y letra B, haber anotado por el liberador al extender el cheque o por el banco al extender el vale vista, reverso del mismo, el número del rol único tributario del emisor de la factura y el número de esta. O sea, en la parte de atrás del cheque tendríamos que escribir RUT de la empresa a la cual yo le estoy entregando el cheque y tengo que escribir el nombre, el nombre de la empresa a la cual se lo estoy extendiendo, ¿ya? Y tengo que poner el número de esta, o sea, el número de la factura, ¿ya? Yo, en lo personal, acá la ley me dice haber anotado, ¿cierto?, en el reverso del mismo, el número del rol de la empresa a la cual le estoy pagando y el número de esta, o sea, la factura. Pero además yo le agregaría al tiro el nombre de la empresa, ¿ya? Pero la ley me pide 2, en lo personal hago 3. En el caso de transferencia electrónica de dinero, esta misma información, incluyendo el monto de la operación, se deberá haber registrado en los respaldos de las transacciones electrónicas. O sea, cuando uno hace una transferencia electrónica, y más de alguno de ustedes lo habrá hecho por la cuenta RUT, uno le pone el destinatario, y el nombre del destinatario tiene que ser el nombre de la empresa. El RUT tiene que ser el RUT de la empresa, ¿cierto? Y en el detalle debiese colocar el número de la factura que estoy pagando, ¿sí? Entonces, normalmente uno dice pago, factura, número, tanto. Entonces, después, cuando impuestos internos
me llama y me dice, ¿sabes qué? Tú le compraste a una persona que cuando te vendió, él no tenía inicio de actividad o estaba usando facturas falsas. Ah, me va a decir, vas a tener que rectificar tus IVAs porque un crédito fiscal que no corresponde. Y ahí yo digo, no, espera, mira, acá está, yo le pagué con cheque y cumplí con toda esta normativa. Hice una transferencia bancaria a nombre de la empresa que él me dio, hice una transferencia bancaria donde decía el número de la factura que estoy pagando, por lo tanto, yo estoy cumplido y puedo utilizar mi crédito fiscal. Sigamos leyendo. Con todo, si con posterioridad al pago de una factura esta fuese objetada por el Servicio de Impuesto Interno, el comprador o beneficiario del servicio perderá el derecho al crédito fiscal que ello hubiese originado, a menos que acredite a satisfacción de dicho servicio lo siguiente. Lo primero es cómo pago. Y ahora me dice que la emisión y pago del cheque vale vista o transferencia electrónica mediante el documento original y fotocopia de los primeros o certificados del banco según corresponda con las especificaciones que determina el servicio. O sea, yo le tengo que mostrar al servicio que emití el cheque o que hice la transferencia. Tengo que mostrársela. Tener registrada la cuenta corriente en la contabilidad y esta obligación a llevarla donde se asentarán los pagos efectuados de cheque vale vista. Tengo que mostrar mi contabilidad, mi libro diario, donde muestra que salió en la cuenta corriente en ese día que yo dije que se pagó el cheque y con los ajustes correspondientes de la conciliación bancaria. Letra C, que la factura cumple con las obligaciones formales establecidas por leyes y reglamentos. O sea, puede ser que la factura esté tan bien hecha, ¿cierto? Esté tan bien hecha que yo caí en cuenta de que la factura era buena y no era mala. Mucho se daba este caso cuando eran facturas de papel, ¿ya? Y letra D, ¿cierto? La efectividad material de la operación y de su monto por los medios de instrumental o pericial que la ley establece cuando el servicio de impuestos lo solicite. Entonces, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, él me vendió. Ah, pero ¿y dónde está la mercadería? Acá está la mercadería. Mira, te llevo a la bodega, me quedan tantos productos. Y yo en un registro tengo que ingresé esta factura y que habían tantos productos acá y esos productos se vendieron a estas otras personas. O sea, que haya activamente la mercadería. Pero esto muchas veces se da estos fraudes cuando yo digo que presté un servicio que no existe. Entonces, ¿cómo decir que presté el servicio? Demostrar que hubo un documento, que fue un servicio, por ejemplo, de entregar, de hacer un trabajo, mostrarlo con fotos, decir que fuimos a ver una guía, no sé, mira, me prestaron el servicio. Sí, ¿qué servicio? Me hicieron los arreglos eléctricos. Mira, antes estaba así y ahora quedó así. Claro, efectivamente el servicio se prestó. Lo que no está bien hecho es el documento que es el que no corresponde. No obstante, lo dispuesto en los incisos segundo y tercero, no se perderá el derecho a crédito fiscal si se acredita que el impuesto ha sido recargado y enterado efectivamente en arcas fiscales por el vendedor. O sea, yo tengo que demostrar aparte mi declaración de IVA y que la hice bien, incorporando estas facturas en el crédito fiscal que en un principio no debiesen estar, pero como yo voy a establecer que tengo los registros bancarios, que hice la transferencia como corresponde, que tengo la cuenta corriente en la contabilidad, que tengo la contabilidad bien hecha, que fotos del servicio que me prestaron, o tengo algo que diga el antes y el después, por ejemplo, serían medios de prueba para avalar de que yo no perdería el derecho al crédito fiscal. ¿Ya? Ahora, lo dispuesto en el inciso segundo se aplicará en el caso que el comprador o beneficiario del servicio haya tenido conocimiento o participación de la falsedad de la factura. Muchos se esto con las campañas políticas hace muchos años atrás que decían que se hacían estas tomas que se le llama que se ponen a los candidatos, sea alcaldes, diputados, senadores, concejales, etcétera. Estas palomas que son dos palitos de madera que se ponen acá y se ponen en las distintas partes. Entonces, hubo en algún minuto determinado, en algunas elecciones de años anteriores, hubo dictámenes y juicios en que se dijo que las facturas había una
participación de falsedad, porque quien emitió la factura dijo que había 2.000 palomas y resulta que la verdad es que no 2.000 palomas, hizo 200. Pero se trató de desviar dineros de las campañas que después eran devueltos a los candidatos para poder obtener beneficios económicos. Esos son algunos ejemplos. Sexto, el derecho a crédito fiscal para el adquiriente o contratante por parte del impuesto al valor agregado que la empresa constructora recupere inscrito en el artículo 21 del Decreto Ley 910 del año 1975, procederá solo para el contribuyente que se dedique a la venta, solo a la venta habitual de bienes corporales inmuebles. Este artículo está en negrito porque fue agregado a la ley con la reforma de la presidenta Bachelet. Este artículo, estimados, tienen que dejarlo pendiente porque este lo vamos a ver para la tercera prueba cuando veamos las empresas constructoras. Y este artículo necesario aplicarlo. Ahora no. Y dice 7, el impuesto recargado en las facturas emitidas en medios distintos del papel, de conformidad al artículo 54, dará derecho a crédito fiscal para el comprador o beneficiario en el periodo en que se haga el acuse de recibo o se entiendan recibidas las mercaderías entregadas o el servicio prestado. Y era lo que yo les conversaba, que uno tiene un plazo de días para decir si esto lo recibí o no, esto no lo he recibido, ¿cierto? O esta mercadería no existe. Me explico. Muchas facturas falsas o malintencionadas se recibieron por algunos contribuyentes en algún momento determinado, cuando sale la factura electrónica. ¿Por qué? Porque hubo gente que dijo, armó una empresa, pidió el certificado digital para emitir la factura y le emitía facturas a distintas empresas. Pero resulta que esas empresas nunca habían recibido un día o habían gozado de un servicio prestado. Entonces resulta que quienes emitieron la factura, como la ley dice, que a los 8 días, si el contribuyente que recibe la factura no hace el acuso de recibo, al 9º día pasa a establecerse que esa factura es aceptada y por lo tanto hay que pagarla. Entonces, gente que no había prestado el servicio le estaba cobrando a otras personas diciéndole, oye, tú me debes de peso. Oye, pero si tú no me has prestado ningún servicio. Sí, pero yo te emití una factura y tú no me has pagado. Entonces yo ahora te voy a demandar o te voy a mandar a factoring porque tú no me has pagado. Y ahí empezaron a buscar este tipo de fraudes, fueron bastante, estoy hablando más o menos del año 2014, 2015, 16, por ahí empezaron este tipo de fraude. El tema de la factura electrónica se incorporó de a poco. Al principio eran solo las grandes empresas que estaban obligadas, después se obligó a todas las zonas que tuviesen internet y en las zonas rurales donde no llegaba el internet aún pueden emitir facturas en papel. Por ejemplo, hay pueblos en el sur de Chile o en islas que las personas reciben a turistas y todavía no facturas de papel porque no tienen el servicio de internet bueno o óptimo para poder emitir facturas o a cada rato, ¿ya? El artículo 24 dice, del crédito calculado con arreglo a las normas del artículo anterior, deberán deducirse los impuestos correspondientes a las cantidades recibidas en el mismo periodo por concepto de bonificación, descuentos y devoluciones que los vendedores y prestadores del servicio hubiesen, a su vez, rebajado al efectuar las deducciones permitidas en el artículo 21. El artículo 21 me hablaba de las notas de crédito, ¿se recuerdan? Por otra parte, deberá sumarse al crédito fiscal el impuesto que conste en las notas de débito recibidas y registradas durante el mes por aumentos del impuesto facturado. Esto que estamos conversando lo vimos en su minuto, si yo no estoy mal, en una lámina, ¿cierto? En esta lámina. Aquí está. ¿Cierto? Facturas de compra recibida, las notas de débito recibidas, menos las notas de crédito recibidas. Eso se está este artículo. ¿Ya? Por otra parte, no puesto los incisos precedentes y en el anterior, los contribuyentes deben efectuar los ajustes señalados o deducir el crédito fiscal del débito fiscal o recuperar este crédito en el caso de los sectores
Dentro de los 2 periodos tributarios siguientes se indican dichas normas. Solo cuando las respectivas notas de crédito y débito o facturas, según corresponda, se reciban o se registren con retraso. El artículo, ojo, los exportadores son los únicos que pueden pedir la devolución del IVA. En los exportadores, para esta segunda prueba que nosotros vamos a tener, va a entrar esta materia. Concordemos en que esta materia, o lo que nosotros se enlaza plenamente con la materia de la primera prueba, más va a entrar también el tema de los pequeños contribuyentes y va a entrar el beneficio tributario del artículo 27 bis. Eso entraría todo para nuestra próxima prueba, ¿ya? Para hacer uso del crédito fiscal, el contribuyente debe acreditar que el impuesto le ha sido recargado en las facturas o pagado según antes de ingreso del impuesto tratándose de las importaciones. Porque cuando tengo una importación quiere decir que me está llegando algo de afuera, estoy comprando algo del exterior, de otros países. Lo que me llega no es porque en Chile se emite factura, pero puede ser que en Estados Unidos, claro, la factura no se llama factura, o se llama factura en inglés, se llama invoice. Este invoice pasa por aduana o con la tramitación con un agente de aduana, y además de eso tenemos que tiene que pagar los impuestos, aranceles aduaneros, y va a pagar el IVA, ¿ya? Entonces, el comprobante de ingreso del impuesto, tratándose de las importaciones, es el que me va a servir como factura para poder utilizar el crédito fiscal. Y que estos documentos han sido ingresados a los libros especiales que señala el artículo 59 de la ley del IVA, y en el caso de los impuestos acreditados con factura, estos solo podrán deducirse si se hubieran recargado separadamente en ellos. Vuelvo a insistir, solo podrán deducirse si se hubiesen dado separadamente en ellos. Nuevamente entendemos que una boleta no me da derecho a crédito fiscal, porque el uso del crédito fiscal es para las facturas, ¿cierto?, donde pueda venga separado el impuesto, o sea, decir, neto IVA total, ¿ya? No como en la boleta que dice, la boleta tiene un valor y yo divido por 1.19 para llegar al valor neto. 26. Si de la aplicación de las normas contempladas en los artículos precedentes resultara un remanente de crédito fiscal en favor del contribuyente respecto de un periodo tributario, o sea, un mes calendario, dicho remanente no utilizado se acumulará a los créditos que tienen en el periodo tributario inmediatamente siguiente. Igual regla se aplicará en los periodos sucesivos, o sea, acumulaciones, subsistir un remanente del contribuyente. Para los efectos, según lo dice el artículo 27, de imputar los remanentes de créditos a los débitos, que son las operaciones realizadas en los periodos inmediatamente siguientes, los contribuyentes podrán reajustar dichos remanentes convirtiéndolos en unidades tributarias mensuales, según su monto de fecha en que debió pagarse el tributo y posteriormente reconvirtiendo el número de unidades así obtenido al valor en pesos de ella a la fecha en que se impute efectivamente dicho remanente. La diferencia del crédito fiscal que provenga de la no utilización oportuna por el contribuyente del mecanismo de reajuste antes señalado no podrá invocarse como crédito fiscal en periodos posteriores. O sea, yo tendría que, si me equivoco o no utilizo esta reajustabilidad, lo que podría hacer es ir por el artículo 126 del Código Tributario y arreglar mis impuestos anteriores para poder seguir utilizando el crédito fiscal. El presidente de la República estará facultado a hacer extensiva la reajustabilidad anteriormente señalada a las que los contribuyentes hayan cancelado en exceso en un periodo tributario en razón de cambio en la modalidad de declaración y pago del impuesto. Entonces, si es el remanente bien utilizado y pagué más impuestos, yo podría, ¿cierto?, solicitar esa devolución demostrando cómo lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, el tema de los remanentes está en el artículo 26 y está en el artículo 27. El 27 bis es el artículo beneficio tributario, todos los que tienen un bis son beneficios tributarios y lo veremos en la próxima sesión, ¿cierto? Entonces, en nuestra próxima sesión nosotros vamos a analizar ciertos artículos
Y estos artículos que vamos a analizar son el 27 bis en adelante y vamos a analizar, es largo el 27 bis, vamos a ver si podemos analizar también el TER, ¿cierto? Vamos a analizar el 28 y de ahí vamos a partir con el 29, que es la tributación simplificada de los pequeños contribuyentes, llegando, ¿cierto?, hasta el artículo 36. Y hasta ahí llegaríamos para la primera prueba, y para la tercera prueba partiríamos con el tema de los exportadores, seguiríamos pues con el COLE y finalmente con las empresas constructoras, ¿ya? Entonces, dicho esto, volvemos a esta lámina que teníamos por acá, del remanente, y dice que se genera cuando en un periodo, periodo tributario, el crédito fiscal es mayor al legal. Para los efectos de rentabilidad en UTM, vamos a agrandar esa U, del periodo de pago del impuesto, se podrá imputar a los ejercicios futuros y en caso de término de giro se imputará en el siguiente orden. Es decir, que si yo quiero tener una empresa y tengo acumulados remanentes, a la declaración de IVA del último periodo va a ir ese remanente. Si me queda, va a ir a pagar el impuesto a la renta del término de giro. Y si me queda, ¿cierto? Si me queda todavía remanente y se termina el giro de la empresa, finalmente se va a perder, ¿ya? Así es que bajo lo que estamos conversando, hasta aquí estamos claros. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes tengan claro y se equivoquen en las evaluaciones, porque esto es de suma importancia y hay muchos de ustedes que se equivocan. Entonces, vamos a ir a la tabla del set de impuestos internos para hacer esto lo más real posible. Vamos a dar en la tabla del set de impuestos internos el valor de las UTM, porque esta es la unidad de corrección monetaria que utiliza el IVA, ¿cierto? Vamos a tomar el 2020, vamos a portarlo al Excel, que me sale mucho más fácil, ¿cierto? Lo vamos a portar al Excel y estos valores acá me los voy a llevar a nuestra hoja donde estábamos trabajando. Por lo tanto, vamos a hablar que estamos UTM del 2020, ¿cierto? Eso es lo importante, estamos muy claros. Entonces, supongamos que en el mes de marzo, no, vamos en el mes de febrero, yo estaba que cuando yo estoy en el mes de febrero, la UTM que tengo que usar es la del mes de marzo, porque es el mes en que pago los impuestos. Por lo tanto, en el mes de febrero utilizo la UTM de marzo, ¿ya? Esto está muy claro. Por lo tanto, si yo le digo a usted, mira, mis débitos fiscales, ¿cierto? Mis débitos fiscales del mes de marzo son 1.600.000, ¿cierto? Si yo le digo eso, y te digo, mira, mis créditos fiscales son 2.300.000, lo que yo voy a generar acá es un remanente, ¿cierto? Y voy a decir que es S menos S, por lo tanto tengo un remanente de 700.000 pesos. Por lo tanto, hago declaración y me queda un remanente para el ejercicio siguiente. Me voy ahora al mes de marzo, ¿cierto? Y en el mes de marzo yo voy a utilizar la UTM de abril. Entonces, estos 700.000 de marzo, de febrero, yo lo tengo que dejar expresado en UTM, ¿ya? Ya, entonces, tomo los 700.000, y los divido por la UTM de marzo, ahí, ¿cierto? Y voy a quitarle ese signo negativo. Voy a quitarle ese signo negativo. Lo hice pésimo, me disculpa.
voy a decir acá simplemente que tengo un remanente de 700.000, ¿cierto? Y ahí siempre es con 2 decimales, ¿cierto? Aproximando 0 al 0, truncando, no cortando, aproximando. Y para hacer esto más fácil, voy a poner la fórmula redonda, ¿cierto? Y aquí hago esto, punto y coma, le digo que quiero 2 decimales, y me da 13,99. Por lo tanto, en el mes de marzo, yo voy a decir, mira, en mis débitos fiscales, 1.800.000, ¿ya? Voy a decir que fueron 1.008.000. Voy a decir que mi crédito fiscal fue de 1.500.000, ¿ya? Pero acá tengo, después del crédito fiscal, voy a poner el remanente, ¿ya? El remanente del mes anterior. Pero este remanente tiene que venir reajustado, ¿ya? Este remanente tiene que venir reajustado del mes anterior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a tomar los 13,99 y lo voy a multiplicar por la UTM de abril. Y eso me da que tengo 700.592 de remanente y no los 700 que tenía el mes anterior por la reajustabilidad del dinero en el tiempo que ocurre acá en los valores de la UTM, ¿ya? Dicho esto, lo que tendría que calcular ahora es que tengo un débito fiscal de eso, le resto el 1,5 millones y le resto esto, y me sigue quedando un remanente para el mes siguiente, pero ahora el remanente es de 402.592 pesos. Va a ir bajando, ¿ya? Y si quiero seguir con esto, 402.592, me parece que era el valor, si no me equivoco, 402.592, perfecto. Vuelvo a utilizar el expresado, ¿cierto?, en UTM, y lo que voy a hacer acá es utilizar mi fórmula, y voy a decir que necesito la UTM de abril. Y ahora tengo un 8,02. Por lo tanto, si yo hago ahora, hago lo mismo, está acá, para hacerlo más rápido, y lo pongo acá, voy a hacer, ¿cierto? Voy a hacer el de abril y voy a ocupar la UTM de mayo, ¿cierto? Voy a decir que mi débito fiscal, en este caso, ¿cierto? Voy a decir que mis débitos fiscales, en este caso, van a ser de 2.600.000, y que mi crédito fiscal es de 1.600.000, ¿ya? Pero ahora tengo que restarle el remanente, perdón, tengo que poner el remanente, y el remanente sería los 8,02 multiplicado por la UTM de mayo. Por lo tanto, el valor que tengo acá va a ser los 2.600.000 menos el 1.600.000 menos el remanente del mes anterior, y este me da a pagar. Entonces, al fin me dio un IVA a pagar. Teniendo en cuenta la persona partió en febrero, siguió eso y en abril pudo dar ese monto. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si yo le digo a usted que quiero la reajustabilidad y voy a hacer un supuesto? Voy a colocar acá, voy a colocar bien claro aquí arriba que diga supuesto, ¿sí? Voy a colocar un supuesto que va a estar enmarcado colorcito, no, ese no era. Vamos a marcarlo con un colorcito naranja, y vamos a decir que en enero y en febrero fue el mismo valor de la UTM, ¿ya? Entonces, en enero y en febrero fue el mismo valor de la UTM. Entonces yo te digo, mira,
en el mes de diciembre, en el 12 del 2019, se me generó un remanente de, tengo un remanente de 1.560.000. O si quieren número redondo, mejor, 1,5 millones. 1,5 millones. Porque puede ser que si les pongo otro tipo de número no resulte. Entonces, si hago eso que está ahí, ¿cierto? Y lo coloco acá, voy a tener un remanente del mes de diciembre. Por lo tanto, como tengo un remanente de diciembre, tengo que dejar los UTM del mes de enero. Entonces, tomo el 1,5 millones, lo divido por la UTM de enero y me da ese valor. Y ese valor es ahí, ¿cierto? Pero ustedes me podrían haber dicho, profe, pero si da lo mismo. Es más, ¿ya? Y voy a dejarlo ahí porque voy a hacer que este esté dividido por este. Entonces ustedes me habrían dicho, oye, profe, pero este remanente en UTM no tenemos para qué hacerlo porque el valor de la UTM es igual todos los meses. Y yo te diría, cuidado, porque matemáticamente va a generarse un efecto. Porque si yo transformo ahora desde enero del 2020, ¿cierto? Si yo transformo en el mes de enero del 2020 el remanente en UTM, ¿cierto? O sea, tomo las 30,20 UTM y las transformo a remanente en pesos, ¿cierto? La transformo en remanente a pesos, tomo los 30,20 y los multiplico por la misma UTM y ustedes se van a dar cuenta que el valor es distinto. O sea, el valor acá no es el mismo 1,5 millones que está acá. Todavía no logro apuntarle. Ahí. Va a ser 1,5 millones, pero más 125.000 pesos. Por lo tanto, ¿por qué ocurrió esto? Porque a los 30,20 yo le saqué la colita. ¿Cierto? Porque este valor no era 30,20, sino que era 30,19 y tenía muchas cifras más hacia atrás, ¿ya? Pero yo lo corté y lo dejé en 30,20. Y entonces cuando multiplico los 30,20 por la UTM, que es la misma, la verdad, el valor sí cambia. Muchos alumnos tienden a pensar de el hacer el reajuste del remanente porque el valor de la UTM es el mismo. Y eso es un craso error, ¿ya? Craso error. Por lo mismo, entonces, ustedes debiesen tener mucho cuidado con el tema de los remanentes, ¿ya? Entonces, hasta ahora creo que hemos explicado todas las láminas, explicamos las del remanente, si hacemos un paneo, hablamos de las partidas de crédito fiscal, los requisitos formales, las que no dan, los documentos que respaldan, cómo tengo que hacer esto que estaban en uno de los artículos 25, creo, en crédito fiscal, recién explicado, y nos están quedando, me está quedando estas dos láminas. Entonces acá dice, el artículo, hay una excepción del artículo 59 por la ley 20.551 del año 2011 que dice que el fiscal dará derecho a crédito dará derecho a crédito fiscal el impuesto al valor agregado recargado en la adquisición de bienes o contratación de servicios necesarios para la ejecución del plan de faenas mineras a que se refiere esta ley. O sea, cuando una operación minera tengo que cerrarla y voy a tener derecho a utilizar este crédito fiscal. Las empresas mineras que por cesar su actividad no puedan recuperar en conformidad a los artículos 23, 28 y 36 del Decreto Ley 825 y su reglamento
el impuesto al valor agregado recargado en la adquisición de bienes y servicios utilizados que sean necesarios para la ejecución del plan de cierre de faenas mineras a que se encuentren obligados, podrán obtener su reembolso dentro de los 3 meses siguientes a la aprobación del término de giro de la empresa por parte del servicio. O sea, acá tenemos la excepción de que, oye, nadie me devuelve el crédito fiscal. Acá tenemos una excepción, ¿cierto? Porque acá dice, si aún quedase remanente luego de las imputaciones anteriores, o sea, del término de giro, este se pierde. Excepción, esta, ¿cierto? Y esta excepción es que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras, ¿ya? O sea, ¿yo puedo pedir por este dinero? Sí, lo voy a poder pedir, ¿ya? Otro punto que me interesa que veamos es la proporcionalidad del IVA frente a la entrega a título gratuito de bienes. Entonces nosotros sabemos que dentro del concepto de venta que se señala en el número 1 del artículo 2 de la ley comprende actos jurídicos, varios, y entre ellos están las donaciones de bienes corporales muebles que no quedan afecta a los impuestos establecidos en el decreto de ley 825, salvo en los casos contemplados en la letra D del artículo 8 de la ley, ¿ya? Entonces, la circular 24 del año 93 tiene un párrafo especial para esto. Y dice, las donaciones de especies muebles o de mercaderías no se encuentran afectas con el impuesto al valor agregado en cuanto a la documentación necesaria que emitirse en estos casos, tratándose de industriales, agricultores, importadores, distribución, comerciales y otros vendedores, especies de su giro, deban acreditar este hecho con una factura cuyo original se entregará al donatario. En la factura deberá detallarse las especies transferidas e indicarse su valor unitario, sin totalizar, además de consignar otros datos comunes que indique el reglamento del impuesto a las ventas y servicios y estampar la leyenda donación no afecta a IVA, ¿ya? Entonces, hay un tema no menor, que hay ciertas donaciones, las cuales van a tener que repasar ustedes también, ¿cierto? Aquí parte del estudio. Repasar ustedes qué hago con las donaciones. La proporcional del IVA frente a la entrega de título gratuito de bienes. Entonces, nosotros sabemos que la letra D del artículo 8 me dice cuándo están grabados y qué tipo de bienes. El reglamento también lo dice, jurisprudencia que sale en la página web también lo dice del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Por lo tanto, y aparte les pongo acá la circular donde pueden dirigirse, ya es jurisprudencia. Este tema de las donaciones es súper importante para que lo estudien para la prueba, ¿ya? Por lo tanto, las láminas que hemos pasado hoy día están íntegramente relatadas y explicadas en esta sesión, ¿ya? Por lo tanto, lo que nos quedaría ahora sería comenzar, porque voy solo a comenzar, para que ustedes vean cómo tendría que desarrollarse un ejercicio de proporcionalidad. Entonces, un laboratorio de crédito fiscal proporcional preparado, ¿cierto?, para ustedes y que está en el aula del curso, es este que está acá. Y me dice, una empresa, Caminos Seguros Limitada, se dedica al transporte de pasajeros como al servicio de encomienda y presenta movimiento para el mes de abril 2020. Adquiere escritorios, sillas y estantes para la empresa por un valor neto de 4.050.000 según factura, ¿ya? Entonces, lo primero que yo tendría que ir marcando en cada uno de los ítems que estoy hacia abajo es, primero que todo, saber si a qué estoy comprando, que fue la primera pregunta que hicimos. O sea, la persona que me vende sillas, escritorios y estantes para la empresa, ¿los vende grabados? Ese es lo primero. Lo segundo, ¿para quién servicio lo voy a utilizar? ¿Para el transporte o para el servicio de encomiendas? Acá me dice que lo voy a utilizar para la empresa. Tanto, con esos dos ítems puedo deducir que cuando compro sillas, escritorios y estantes, estoy comprándole a alguien que vende grabado. Y la utilización que yo le voy a otorgar a eso es utilización común porque es para la empresa. No me dice que es para el servicio de encomienda, no me dice que es para el transporte de pasajeros. En la B me dice que adquiere un computador
¿cierto? Y una impresora para el servicio de encomienda. Acá está clarito para dónde va destinado, para el servicio de encomienda. Y el servicio de encomienda está grabado. Ese es un primer punto. Y adquiere un computador y una impresora. Cuando me venden impresoras y computadores, ¿están grabados con IVA? Sí, están grabados. Por lo tanto, ya sé que es para el servicio de encomienda y el servicio de encomienda está grabado con IVA. Por lo tanto, el crédito que emana de 800.000 pesos va a ser utilizado, ¿sí? Va a ser utilizado íntegramente. Sin embargo, el IVA de estos 4.050.000 va a tener que ir a la proporcionalización. La compra de los artículos de aseo, la letra C para la empresa por un valor de 220.000, dice que es con boleta. Aquí ustedes discriminarán si va o no va a boleta y tendrían que responder. Recuerde que cada de estas líneas que está acá tiene que ser una respuesta negra. ¿Tiene derecho a crédito fiscal? ¿No tiene derecho a crédito fiscal? Explicar el por qué. Letra D. Adquiere accesorios para los computadores del área de transporte de pasajeros por un valor de 63.000 pesos. Entonces la pregunta es, ¿quién me vende accesorios para los computadores? ¿Está grabado o no cuando los vende? Sí. El transporte de pasajeros, cuando yo vendo, ¿está grabado? No. ¿Cómo está exento? ¿Hago uso del crédito fiscal? No. Por lo tanto, el IVA de estos 63.000 pesos va a ser un mayor costo o un mayor gasto. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes hagan lo mismo en la lámina, o sea, en la planilla Excel que mostré en clase y que ustedes debiesen ir paso a paso construyendo. Permiso, porque la garganta ya no me da. Entonces, me tengo que ir uno a uno con estos ítems, ¿cierto? Emito una nota de crédito. Cuento, bueno, las conversamos y las vimos la clase pasada. Ustedes dilucidarán si corresponde o no. Acá les dice la fecha de la factura. Acá les dice cuándo se emite la nota de crédito y ustedes me dirán si tiene derecho a IVA o no y por qué sí y por qué no, ¿ya? Con fecha 16 del 4 del 20 se recibe la factura con el cobro del arriendo de la oficina en donde se desarrollan las actividades de toda la empresa. La oficina se arrienda con instalaciones. Entonces acá vamos a proceder a ver la base imponible del IVA calculada especialmente en los inmuebles, cosa que también fue pasada para la materia de la primera prueba, ¿ya? La letra G me dice, se importa un bus nuevo, el cual será destinado al transporte pasajero, y el valor aduanero es este y el valor CIF es este. Ustedes cuál valor de estos tengo que tomar y me tienen que decir si la base imponible llega a algún impuesto adicional o no, ¿ya? Adquiere máquinas lectores, y esto sigue así. Recibe la boleta de honorario, discriminen, díganme si va o no. Y acá abajo me dice el total de ventas de pasajes del presente mes haciendo un valor neto de ese monto. El total de encomiendas efectuadas con factura asciende a ese monto. Y me dice, se efectúan ventas con boleta por encomienda, las que en el mes ascienden a un total de 5.988.000. Y la primera boleta del mes fue esta y la última fue esta. Yo quiero saber cuántas boletas se emiten. Eso es un dato importante para mí. Se pide esto que, los antecedentes adicionales dicen que en el mes anterior se registró un remanente de crédito fiscal, aquí van a tener que actualizar, que todos los valores entregados por ventas con facturación netos, que las ventas de pasaje hasta el mes de marzo, ¿cierto?, son de ese monto, y que el total de encomienda acumulado hasta el mes de marzo son este otro monto. El tipo de cambio es ese valor, y se pide que confeccione el libro de compra y ventas con clasificación de los créditos fiscales y haga una determinación del impuesto, ¿ya? Por lo tanto, este ejercicio es bastante completo. La idea de él es que ustedes vayan
perfeccionando, ¿cierto? Poco a poco el tema de ir incorporando la materia de la primera prueba en la segunda prueba. O sea, los rubros a los cuales podemos acceder son muchos, ¿ya? Muchos rubros tienen exención y tienen grabados, ¿ya? Entonces, por favor, poner mucha atención, repasar nuevamente todo lo que hemos visto, leer el reglamento y, a su vez, también intentar, ¿cierto?, aplicar todas las materias de la primera prueba para esta segunda evaluación que tenemos que realizar, ¿ya? Hasta este minuto, con la materia que tenemos acá, es bastante importante y que este ejercicio es el de una de años anteriores, ¿ya? No estoy entregando ningún dulce, vean, sino que estoy entregando material para ejercicio. Pero lo importante es que ustedes desarrollen el ejercicio. Yo prefiero que este laboratorio sea una tarea, ¿cierto? Me gustaría tener una retroalimentación para saber cómo están funcionando. Por lo tanto, les voy a publicar en la página web de Aula que este laboratorio va a ser una tarea que la van a tener que entregar con un plazo determinado, porque quiero medir cómo van, si han visto, no han visto, y si entienden o no entienden las materias que estamos evaluando y que estamos entregando, ¿ya? Para nosotros es súper importante eso, para poder tener una retroalimentación, y digo para nosotros junto con María Paz, que es su ayudante, es súper importante tener una retroalimentación de este tipo de materias, ¿ya? Yo por hoy los dejo, la materia está completamente, hicimos todo lo que era el crédito fiscal, más el crédito fiscal proporcional, lo que ya tienen materia para estudiar. Todo está en el aula y prontamente subiremos los videos para que puedan estudiar de forma. Un abrazo, que estén muy bien, cuídense y cuiden a sus familias para que puedan estar todos bien y vernos en un futuro no muy lejano. Así que, pues chiquillos, un abrazo y espero verlos la próxima semana.